El PAN anuncia que impugnará las elecciones en Coahuila. El gobierno de México entregó a Guatemala la solicitud formal de extradición de Javier Duarte. El PRI alista la expulsión de Roberto Borge. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado para terminar con la violencia de género. El machismo nos debilita como sociedad. Diputados denunciaron que se incrementó el número de agresiones en contra de periodistas. En lo que va de esta administración, se han generado más de 2.750.000 empleos formales. El presidente Enrique Peña Nieto destaca la generación de empleos en lo que va de su administración. Junto con Carlos Slim y Leonardo DiCaprio, el presidente firma memorando para rescatar a la vaquita marina. Hoy se realizan elecciones en el Reino Unido. El exdirector del FBI, James Comey, testifica hoy ante el Comité de Inteligencia del Senado por la llamada trama rusa. En las inmediaciones de la Catedral Metropolitana encuentran un templo al dios del viento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento está lloviendo en el Valle de México, la temperatura 15 grados centígrados y como siempre un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con gusto como cada mañana a Omar Cepeda. Omar. Hola Pati, ¿qué tal? Es un placer saludarte esta mañana de jueves 8 de junio del 2017 y por supuesto a todos ustedes amigos y amigas de México al Día que nos ven. También les comento que ya estamos transmitiendo completamente en vivo por Facebook Live en la cuenta Noticias México al Día. También nos puede seguir por las redes sociales. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Tal y como lo marca la ley electoral, inició el cómputo distrital por las elecciones del domingo en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. En el Estado de México, el Instituto Electoral aprobó la apertura de 4.019 paquetes electorales para su recuento y la cifra podría elevarse a 5.204 de un total de 18.606 casillas instaladas el 4 de junio. La Dirección de Organización reporta que del número inicial que se reflejaba en el reporte que entregamos hace un par de horas, en el que se referían una cifra de 3.032. Y en este momento esa cifra se ha incrementado a 4.019, señor consejero presidente. El IEM informó de un avance de 23.81% de las casillas computadas, es decir, un total de 4.430 en los 45 distritos. Mientras tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó que el PRI haya cometido violaciones a la ley electoral por la supuesta entrega de programas sociales en eventos masivos efectuados en el Estado de México durante las pasadas campañas electorales, con lo que el órgano federal avaló la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Estado de México, que concluyó que Morena no aportó los elementos de prueba suficientes para acreditar que el PRI y el gobierno de esa entidad hayan coaccionado el voto con programas sociales. El Instituto Electoral de Coahuila reportó un avance del 62.52% en el cómputo de votos para la elección de gobernador. Detalló que al último corte las actas computadas distritales y municipales suman un total de 2.269 de las 3.627. Destacó, según este Instituto de Coahuila, que este procedimiento es el único que puede dar certeza a los ciudadanos de que todo se desarrolló con transparencia y apegado a las leyes. El proceso deberá concluir a más tardar el sábado. Continuando con las elecciones en Coahuila, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, indicó que impugnarán los comicios ante el Tribunal Electoral para defender lo que ellos consideran una victoria de su partido en la entidad. Aseguró tener evidencia videográfica de que los paquetes que el Instituto Electoral local no contabilizó por considerarlos ilegibles fueron abiertos de forma ilegal para ser manipulados. Finalmente, reiteró su confianza en el triunfo del abanderado blanquiazul Guillermo Anaya
y declaró al Comité Ejecutivo del PAN en sesión permanente para respaldar al candidato. Manuel Cota, de la coalición Nayarit de Todos, anunció que se va a reintegrar al Senado de la República tras el triunfo del panista Antonio Echeverría en la elección para gobernador en Nayarit. Reiteró ser un hombre con formación institucional, por lo que reconoció que no le son favorables los resultados y explicó que la responsabilidad que adquirió tras esta jornada electoral es grande. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que continúa con el acompañamiento y apoyo jurídico a los consejeros distritales locales de los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz ante las posibles irregularidades surgidas en el pasado proceso electoral del 4 de junio. Recordemos que la dependencia inició el pasado 1 de junio un despliegue ministerial para atender las denuncias constitutivas de delitos electorales. Luego de que Margarita Zavala exigiera al PAN elegir a más tardar en un mes a su candidato para las elecciones presidenciales del 2018, el PAN informó que será hasta noviembre cuando inicie el proceso, pues así lo marca la ley. El secretario general del PAN, Damián Cepeda, explicó que la ley electoral dice que las precampañas deben iniciar en noviembre y no antes, por lo que el PAN respetará lo establecido en las normas electorales y lo que marcan sus propios estatutos. Y al encabezar la 26ª entrega del Premio Nacional de Calidad, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a trabajar arduamente en el último cuarto de su sexenio, y consolidar lo logrado. Y al igual que sucede en los últimos minutos de una contienda deportiva, todos los atletas hacen un esfuerzo final. Vamos a trabajar arduamente durante los próximos 18 meses. Es el tiempo ideal para consolidar el intenso trabajo que los mexicanos hemos hecho en estos poco más de 4 años. Confío en que habrá un cierre muy positivo para afianzar lo realizado hasta el día de hoy. Esto consolidará el proceso de transformación hacia un México ganador, hacia un México del futuro que juntos estamos construyendo. En este sentido, el presidente destacó lo logrado en generación de empleos. Dijo que es superior a lo alcanzado en cualquier otro sexenio. Diversos indicadores así lo demuestran y permítanme citar uno solo de ellos, que nos confirma que este es, sin ambigüedades, el mejor sexenio en creación de empleos. De acuerdo con cifras que da a conocer hoy el Seguro Social, en el mes de mayo se generaron cerca de 27,000 puestos de trabajo, una cifra que es superior en más de 30% a la registrada en mayo del año anterior. Con ello, en lo que va de esta administración, se han generado más de 2,750,000 empleos formales. Para dimensionar esta cifra, es 2.6 veces mayor a la correspondiente al mismo periodo de la administración anterior. El premio se entregó en 7 categorías: empresa mediana, educación básica y media superior, turismo, empresa micro y pequeña, también en energía, innovación, organizacional, empresas sociales y manufactura. En la categoría educativa, el premio fue para la Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza, Club de Leones 10 y para la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón. En la ceremonia estuvieron presentes los secretarios de Educación Pública Aurelio Nuño y de Turismo Enrique de la Madrid. En Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto recibió al actor Leonardo DiCaprio junto con el empresario Carlos Slim. Firmaron un convenio para proteger a la vaquita marina que habita en el Golfo de California. Y es que hay que recordar que solo quedan menos de 30 ejemplares y el propio DiCaprio pidió al gobierno mexicano acciones para proteger a esta especie que es endémica de aguas mexicanas. Poder crear un santuario para garantizar que las vaquitas, independientemente si son 60 o 30, las que queden, poderlas tener en un hábitat completamente seguro y además ayudarlas a reproducir. También platicamos con el señor DiCaprio de ciertos proyectos que traemos para incrementar la protección de las Islas Revillagigedo. Fue una reunión muy productiva donde el señor DiCaprio primero reconoció los esfuerzos que ha hecho el gobierno, pero también nos presentó su propuesta de poderse sumar a los esfuerzos que estamos haciendo. Precisamente qué sí se puede hacer a partir de ahora y sobre todo qué no se puede hacer a partir de ahora para proteger esta especie
tan importante en nuestros golfos. Hay que recordar que no existe en ninguna otra parte del mundo la vaquita marina. Vámonos a otros temas. El gobierno mexicano formalizó la solicitud de extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La petición es con apego a las disposiciones del Tratado de Extradición vigente entre México y Guatemala. La PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que Javier Duarte enfrentará 7 delitos a su regreso a nuestro país: delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita, así como en 2 órdenes libradas por un juez de control de Veracruz por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Serán los cargos a enfrentar. La presentación formal de la solicitud fue realizada dentro del término de 60 días a partir de la detención provisional con fines de extradición de Duarte de Ochoa y fue remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala al Ministerio Público de ese país. La Comisión de Justicia Partidaria del PRI va a sesionar este día para analizar la expulsión del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. La sesión va a iniciar a las 6 de la tarde a fin de discutir y votar el proyecto. Borge fue detenido el 4 de junio en Panamá y está acusado de operaciones de recursos con procedencia ilícita. Aumentó el número de muertos tras el enfrentamiento en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Al menos 7 personas murieron, 3 de ellas policías, durante un operativo estatal para recuperar el control del penal de Ciudad Victoria en Tamaulipas, donde antes ya se han registrado fugas y enfrentamientos. La confrontación comenzó poco después de las 16 horas de este martes, luego de que las autoridades pretendían revisar y, en su caso, decomisar drogas y armamento. Sin embargo, fueron recibidas a balazos por parte de los internos. Hace un par de días, 3 días más o menos, se tenía ya detectado que había una situación de confrontación entre grupos rivales y se tenía ya información de que había habido introducción de algunos objetos, en este caso pudieron haber sido el tema de las armas. Esa es la razón por la cual se determinó llevar a cabo esta operación programada. Se consideraba que iba a haber resistencia de algunos grupos. Cuando entra la policía es cuando se da esta primera situación de confrontación. El campo de batalla entre internos y policía se prolongó por más de 4 horas, por lo que también intervino personal del Ejército y Policía Federal. Además de los fallecidos, 13 personas resultaron heridas, 6 son policías y 7 presos, quienes fueron trasladados por personal médico a hospitales cercanos. De acuerdo con el vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, dicho operativo era parte de una serie de acciones realizadas en ese penal para limpiarlo, luego de que el pasado 20 de marzo se registró un motín y el 23 de marzo se fugaron 29 reos. Tenía ese mismo fin, detectar que ya no hubiera más situaciones de túneles. O sea, es un proceso continuo, no ha terminado y lo que se hizo ayer y hoy precisamente es seguir en ese proceso de continuidad. La mañana de este miércoles se volvieron a escuchar detonaciones de arma de fuego en el penal. Sin embargo, la vocería de seguridad de Tamaulipas explicó que se trató de detonaciones disuasivas, pues ya se retomó el control en el lugar. Ya se retiró el Ejército, ya se retiró la Policía Federal, que estuvieron apoyando en todo momento, y ya hay la contención y el control de los módulos. ¿Esto qué significa? Que ya los internos están tranquilos, ya se les dio alimentación, se está haciendo el pase de lista precisamente para comprobar que están todos los días. Familiares de los reos apostaron desde ayer en las cercanías del penal, que cuenta con una población de 100 presos, para exigir información. Para México al Día, Antonio López. El Ejército reconoció que el número de personas heridas por armas de fuego aumentó principalmente en el norte del país. Se explicó que pese a que en los últimos años las agresiones a militares se redujeron por debajo del 1%, en el ámbito civil se contabiliza un incremento de víctimas. El mercado que existe para la libre compra de armas en todo el mundo ha hecho que esto sea una preocupación a nivel mundial. Todos los días hay reportes de pacientes lesionados por heridas por armas de fuego, por lesiones complejas de arma blanca. Es algo que es de todos los días y algo que ha aumentado. Esto lo dijo al término de la inauguración del Congreso Internacional de Medicina Militar, que fue presidido por los secretarios de la Defensa y de Marina y del doctor José Narro, secretario de Salud. Este congreso reúne a médicos expertos de Colombia, Estados Unidos y Alemania y permitirá compartir las mejores prácticas en atención inmediata a víctimas del crimen por desastre natural o por atentados.
rescate para tropas de sanidad, rescate vertical, rescate acuático y evacuación aeromédica. Y con esto se incrementará el conocimiento y seguridad en el manejo del paciente víctima de conflictos bélicos y desastres naturales. Yo quiero reconocer el trabajo que en materia de avances en los indicadores de salud, que en materia de desarrollo de instituciones en nuestro país, que en materia de la mejoría en una serie de problemas de salud se han tenido gracias al aporte de los médicos militares. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado para realizar un cambio cultural que permita evitar la violencia de género y con ello el feminicidio. Al inaugurar la exposición Feminicidio en México, Ya Basta, en el Museo de Memoria y Tolerancia, afirmó que el machismo nos debilita como sociedad. Es el cambio cultural y social. El cambio en las conductas para entender que la violencia de género no es normal y que el machismo nos debilita como sociedad. Ese es el objetivo que logra esta exposición al permitir un vínculo de solidaridad. El secretario anunció que la muestra fotográfica que permanecerá en la Ciudad de México hasta el próximo 15 de junio recorrerá todo el país, comenzando por el Estado de México y Veracruz. Se llevará a todas las entidades del país. Se llevará a cada uno de los estados, porque si no hacemos conciencia y esta exposición nos permite hacer conciencia al respecto, seguiremos pasando por momentos complejos respecto a la violencia de género que termina en feminicidios. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Expresión, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un reconocimiento a todos aquellos que con vocación y compromiso fortalecen la democracia en este país. En su Twitter afirmó que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los mexicanos. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, se reunió con autoridades de Sinaloa para dar seguimiento al caso del periodista Javier Valdés, asesinado el pasado 15 de mayo. Anunció el inicio de operaciones de la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en esa entidad. Operará en todo el país. Estará conformado por 6 personas permanentes y pertenecientes a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y contará con el respaldo de organismos defensores de la libertad de expresión nacionales e internacionales. En este marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones de Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados informó que va a enviar a la ONU una petición para que observadores internacionales inicien una investigación en nuestro país. Esto, dijeron, por el incremento de 80% en las agresiones y asesinatos a periodistas en todo el territorio nacional. Que entre diciembre del 2016 y junio del 2017 se han cometido 9 homicidios, una desaparición forzada y numerosas agresiones a periodistas en todo el país. Exhortemos a las Naciones Unidas para formar una comisión especial que se establezca en México para estudiar específicamente este problema y que la lleve hasta sus últimas consecuencias. Fue detenido Luis N., uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Maximino Rodríguez, que se ejecutó el pasado 14 de abril. Autoridades federales y estatales, así como de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, lograron la captura. Luis N. es integrante de la célula delictiva Los Damaso y se le relaciona también con otros delitos cometidos en Baja California Sur. Con él suman ya los 4 detenidos por este crimen. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es México al Día. Hay elecciones en el Reino Unido. Más de 46 millones de personas votan para elegir a los miembros del Parlamento y al próximo primer ministro. Las casillas se abrieron a las 7 de la mañana hora local y van a cerrar a las 10 de la noche. Entre la 1 y las 5 de la mañana
se van a empezar a reconocer o a conocer los resultados de las elecciones. Theresa May, quien convocó a elecciones anticipadas para poder afianzar su mandato, compite contra Jeremy Corbyn por el puesto de primer ministro. Aunque al principio de la campaña May llevaba una ventaja de más de 20 puntos, bueno, las últimas encuestas han acortado a solo un punto porcentual. Así se mueven ya los procesos electorales prácticamente en todo el mundo. Nadie la tiene segura. El ganador llevará las riendas de la salida del país de la Unión Europea. Nos enlazamos con el doctor Javier Oliva, él es experto en seguridad, quien se encuentra en estos momentos allá en Londres, por supuesto dándole un seguimiento muy puntual a estas elecciones, a estas importantes elecciones, no solo para Gran Bretaña, sino también para Europa. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Se están eligiendo 650 legisladores en estos momentos y de esta forma definir quién será el próximo primer ministro. Pues aquí, transmitiendo a mis espaldas está la muy conocida avenida de Piccadilly. Salí a dar un paseo para ver cómo estaba el ambiente, mucha calma, mucha tranquilidad. Y bueno, sí, la idea de las elecciones adelantadas, que en realidad debieron de haberse realizado hasta el 2020, es con la finalidad de que el gobierno de Theresa May tenga una mayoría más amplia para lograr una negociación en mejores condiciones para el Reino Unido. De tal manera que las urnas fueron abiertas hoy a las 7 de la mañana y se cierran hasta las 10. Se espera una importante participación arriba del promedio y bueno, estaremos pendientes también de los resultados a partir de las 10 de la noche, hora local. Todos los pronósticos anuncian un triunfo del Partido Conservador, pero probablemente disminuye en vez de aumentar su ventaja frente al Partido Laborista. Pati, Omar. ¿Cómo estás, Javier Oliva? Seguramente los atentados recientes en la Gran Bretaña impactaron en la popularidad o en los puntos de ventaja que llevaba la señora May. Sí, sin duda. El tema fundamental de la campaña fue el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aunque ninguno de los dos principales partidos, ni el laborista ni el conservador, explicaron bien a bien cuál sería el procedimiento en las negociaciones con el Parlamento Europeo y con el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Y desde hace aproximadamente unos 15, 20 días luego de los atentados, pues evidentemente también el terrorismo, y más que el terrorismo, las políticas de prevención a los actos de terrorismo han sido lo que ha concentrado la opinión en los últimos días. De tal manera que temas como la salud o el financiamiento a la educación y otros servicios públicos, si bien no fueron del todo desplazados, sí fueron opacados por estos... Bueno, se nos está cortando la comunicación con Javier Oliva, ya sabe usted que así es la tecnología. Él nos estaba reportando, Omar, ahí en vivo desde una de las principales calles de Londres sobre este proceso electoral importante que se está realizando en el Reino Unido. Pues sí, ojalá lo podamos retomar. Regresamos con él, al parecer ya se encuentra bien, fue de esos lapsus tecnológicos, como bien decía Pati. Javier, retomamos la comunicación contigo. Hubo ahí una disminución de la señal, pero regresamos contigo. Bueno, hasta el momento los pronósticos es que de nueva cuenta, como sucedió en el Brexit, si bien la mayoría de los jóvenes tienen en la decisión a quién darle su voto, es decir, quiénes pueden ser las nuevas mayorías, se estima que serán las personas mayores de 60 años las que terminen por darle el triunfo al Partido Conservador. Veremos si este pronóstico se cumple. La mayor parte de los jóvenes desea la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, pero veremos cómo se dan los resultados y cómo queda compuesto el nuevo Parlamento en las elecciones para el día de hoy. Finalmente, Javier, comentaste algo interesante, que aunque se prevé el triunfo conservador por parte de Theresa May, no obstante, obtendrá menos escaños en este Congreso británico. Hay que señalar, Omar, que hay una condición muy peculiar para el Reino Unido en general, que su aliado histórico, los Estados Unidos, se ha replegado. En particular, Trump ha mantenido, incluso en los últimos atentados, envió varios tweets criticando e incluso burlándose del primer ministro de origen pakistaní, del alcalde de Londres, en donde incluso Theresa May, no obstante ser del partido contrario, del Partido Conservador Theresa May, y del laborista Sadiq Khan, salió a defenderlo. Entonces, en una situación difícil en términos diplomáticos para el Reino Unido, gane quien gane,
porque por un lado está negociándose la salida de la Unión Europea y por la otra tiene unas relaciones tensas y distantes con su aliado histórico que son los Estados Unidos. Ya veremos qué sucede, Omar, Pati, después de estas elecciones. Y ahora sí, brevísimo, Javier, aprovechando que estás ahí, el impacto en este mundo globalizado, interconectado, el impacto que tengan los resultados de este proceso electoral en la Gran Bretaña para el mundo. Bueno, desde luego hay que recordar, Pati, tu pregunta es muy oportuna. Este domingo son las elecciones de primera vuelta para la Asamblea Nacional, que es el nombre que tiene el Congreso en Francia. Hay pronósticos de que Macron con su nuevo partido tendrá una mayoría holgada, pero sin duda alguna los resultados que vaya a haber aquí en el Reino Unido sin duda alguna van a repercutir en la primera y segunda vuelta en la composición del nuevo Congreso francés, con un presidente francés que, hay que decirlo, ha ganado inmediatamente protagonismo, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Y por el otro lado también veremos las elecciones en Alemania, que son las elecciones generales, que son en octubre, en donde desde luego una posición de un Brexit más flexible o suave, como se le conoce aquí, sin duda alguna implicaría también un apoyo extra a la muy probable victoria de Angela Merkel, al menos desde ahora, como se vaticina en Alemania. Pues muchísimas gracias, Javier Oliva, como siempre, por estar puntual ahí, transmitiendo en vivo desde Londres. Gracias y un abrazo, Javier. Aquí estoy reporteando para México al Día con mucho gusto. Ya te vimos. Gracias, Javier. Pues sí, reporteando, así es, como debe de ser en la calle, no nada más en los escritorios. Bueno, justo un día después de que Corea del Sur detuvo el despliegue del escudo antimisiles que Estados Unidos está instalando en su territorio para un estudio medioambiental, el gobierno norcoreano encabezado por Kim Jong-un ha lanzado múltiples proyectiles. Autoridades de Corea del Sur informaron que se trata de misiles de crucero y que los proyectiles recorrieron unos 200 kilómetros antes de caer en aguas del Mar de Japón. Con estos lanzamientos, Corea del Norte desafía a la comunidad internacional y va a recibir nuevas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ojo, porque hoy es un día muy importante para el gobierno de Donald Trump. Y es que el exdirector del FBI, James Comey, rendirá su declaración. Está a unos minutos de comenzar a hacerlo ante el Comité de Inteligencia del Senado por la famosa llamada trama rusa. Comey acusó a Donald Trump de intentar que moderara la investigación del FBI sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016, lo cual ha generado una verdadera crisis política en el seno del gobierno de Donald Trump. El ex líder, con ello, el líder aseguró que el 27 de enero pasado, solo una semana después de asumir la presidencia, Donald Trump le dijo que necesitaba y esperaba lealtad. También dijo que Trump le pidió que dejara en paz al general Michael Flynn, asesor de la Casa Blanca, investigado por sus contactos con Rusia. Estaremos muy al tanto de lo que suceda en los próximos minutos y sobre todo lo que diga Comey. Así es, Omar. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos al resumen y regresamos en México al Día con un tema muy interesante, el déficit de atención. En lo que va de esta administración, se han generado más de 2.750.000 empleos formales. Destaca el presidente Enrique Peña Nieto la generación de empleos en lo que va de su administración. Leonardo DiCaprio y el presidente Enrique Peña Nieto firman memorándum para rescatar a la vaquita marina. Entrega el gobierno mexicano a Guatemala la solicitud formal de extradición de Javier Duarte. A su llegada a nuestro país enfrentará 7 delitos. Frente Opositor impugnará elecciones en Coahuila, mientras que en el Estado de México revisarán el 17% de los paquetes electorales. Para entender que la violencia de género no es normal y que el machismo nos debilita como sociedad. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado para terminar con la violencia de género. En Reino Unido se realizan elecciones parlamentarias. Más adelante hallan un templo al dios del viento y una cancha de juego de pelota en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana. Juan Carlos Osorio anuncia la convocatoria para la Copa Oro.
Retomamos la información internacional. Previo a las declaraciones de James Comey, exdirector del FBI, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al ex asistente de fiscal federal, Christopher Wray, como nuevo director de la agencia de inteligencia. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que Wray es un hombre con credenciales impecables. Ojo, también así se expresó de Comey. Christopher Wray es un abogado especializado en investigaciones gubernamentales y fue jefe del Departamento de Investigación Criminal durante el mandato de George W. Bush. La Junta de Supervisores del Condado de Pima en la ciudad de Tucson, en Arizona, aprobaron 2 resoluciones para rechazar la construcción del muro en la frontera. Las resoluciones exhortan a los ciudadanos a dejar de trabajar con compañías que se involucren en el diseño, construcción o financiamiento del muro fronterizo. Calificaron este muro o la posibilidad de construir este muro como un símbolo ofensivo y dañino de temor y división. Eric Trump, usted se imaginará quién es. Bueno, pues es el hijo del presidente de Estados Unidos. Él desvió $100,000 en donaciones de una organización de caridad enfocada a la lucha contra el cáncer infantil para la fundación de su padre. De acuerdo a una publicación de la revista Forbes, el mandatario utilizó la fundación Eric Trump para canalizar $100,000 en donaciones en ingresos para la organización Trump. Forbes menciona que más de $500,000 fueron donados de la fundación Eric Trump a otras organizaciones conectadas con miembros de la familia o con sus intereses de negocios. Investigadores de Estados Unidos creen que hackers rusos ingresaron al sistema de la agencia de noticias estatal de Qatar y plantaron una noticia falsa que contribuyó a una crisis entre Qatar y los demás países de Medio Oriente. Ahora resulta, el FBI envió elementos a Doha, la capital de Qatar, para ayudar al gobierno a investigar el presunto incidente de piratería cibernética. Por su parte, el consejero de Vladimir Putin, Andrei Krushik, aseguró que el gobierno de Rusia está harto de las suposiciones de Estados Unidos y dijo que los americanos no tienen ninguna prueba de las acusaciones. Vámonos hasta Sudamérica porque allá el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió imponer condenas penales en contra de quienes intenten sabotear las elecciones constituyentes del próximo 30 de julio. Aseguró que nadie va a impedir que se lleve a cabo este proceso electoral y exhortó a proteger a la constituyente. Recordemos que el pasado 1 de mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional para reformar la actual Carta Magna, alegando que es el único camino para lograr la paz en el país y derrotar el golpe de Estado. La canciller alemana Angela Merkel va a llegar a México el viernes por la tarde y va a estar aquí hasta el sábado al mediodía. El embajador de Alemania en México, Viktor Elbling, aseguró que esta visita es una clara señal de solidaridad. El hecho de que venga a México en este entorno, creo, no fácil que estamos viviendo también internacionalmente, creo que es una señal muy clara de solidaridad hacia México, una señal de cooperación, una señal que demuestra lo importante que es México para Alemania. Creo que esto es la señal que estamos dando. Al clausurar las actividades del año dual Alemania-México, el embajador alemán aseguró que ambas naciones comparten una relación estratégica. México es un socio estratégico para Alemania, ¿no? Creo que somos socios muy importantes en los dos sentidos. Jugamos en el mismo equipo en estos temas. O sea, en temas globales somos así muy cercanos. Pues bienvenida a México, canciller Angela Merkel. La economía mexicana está sólida y cuenta con instituciones fuertes, destacó la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en el país, Verónica Zavala. México, así lo dijo, tiene fundamentos macroeconómicos firmes, lo que se ha reflejado en los últimos meses con un crecimiento mayor a lo esperado. Elogió también los avances en materia de transparencia y combate a la corrupción y dijo que Latinoamérica ve con admiración la manera en que México está sorteando la nueva relación con los Estados Unidos. Luego de que México y Estados Unidos llegaran a un acuerdo común sobre el comercio del azúcar, representantes de la industria azucarera en nuestro país ofrecieron una conferencia para explicar cómo funcionará este nuevo convenio que se logró con Estados Unidos. Este año estamos teniendo acceso de cuota como de 900,000 toneladas, 970,000 toneladas. El año que entra, y es un número que pues evidentemente puede variar con los números que publica el Departamento de Agricultura a través del WASDI,
El acceso que nos están dando para el mercado que viene es de 2 millones de toneladas. De acuerdo con los productores nacionales, aunque Estados Unidos ha intentado durante los últimos años sacar a su mercado la fructosa mexicana, este acuerdo, a pesar de representar ciertas disminuciones en las exportaciones de azúcar refinada, garantiza la permanencia del producto mexicano, del azúcar mexicano en Estados Unidos. Lo peor que hubiera pasado para México es que no hubiéramos tenido un acuerdo y que nos hubieran sacado de ese mercado, con las consecuencias que les he explicado. Seguimos metidos en el juego, seguimos compitiendo y mandando nuestro azúcar a Estados Unidos. Inclusive, déjenme les digo, el año que entra pudiera haber un escenario en donde todos los excedentes que tengamos se vayan a Estados Unidos. La Bolsa Mexicana de Valores firmó un acuerdo con Standard & Poor's Dow Jones Índices para incrementar la liquidez en el mercado. El director general adjunto de emisoras e información de la Bolsa, José Manuel Allende, dijo que con este convenio se hace frente a la globalización. El tema de nuevas colocaciones, yo creo que se incentivará a medida que este acuerdo vaya atrayendo a nuevos inversionistas para los valores que hoy existen, podrá traer mucho más flujo y esperamos que se incremente la liquidez. En el desarrollo de productos en otros mercados hay índices, por ejemplo, vinculados a las nuevas ofertas, ¿no? Eso es algo que podría generarse y ser atractivo. Vamos a las breves del país. Un juez federal negó amparo a los hermanos del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, quienes buscaban recuperar el rancho Pozo Nuevo, embargado por la Secretaría de Hacienda, y las cuentas bancarias de la familia congeladas a solicitud de la Procuraduría General de la República, mientras son investigados por el delito de enriquecimiento ilícito. Fuertes lluvias durante la tarde y noche del miércoles provocaron inundaciones en diferentes zonas de la Ciudad de México. La Secretaría de Protección Civil reportó 142 encharcamientos, algunos llegando hasta los 50 centímetros de altura. Las delegaciones más afectadas fueron Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Álvaro Obregón. La Procuraduría General de Justicia informó que hallaron los cadáveres de 5 personas en una vivienda de la delegación Magdalena Contreras, de los cuales 3 eran menores de edad. Además, se localizó a una mujer inconsciente pero con vida, quien fue trasladada a un hospital de la zona. Se presume que fue un suicidio colectivo. 2 civiles y 2 policías resultaron heridos por arma de fuego en un enfrentamiento que se registró en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, cuando supuestos huachicoleros, apoyados por pobladores, trataron de impedir el aseguramiento de un vehículo con combustible robado. No hubo detenidos por estos hechos. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Bienvenido, doctor Juan Carlos Pérez Castro, otra vez nuevamente al Estudio de México al Día. Con usted hemos venido abordando de manera muy puntual, muy profunda, pues una situación que atañe principalmente a los jóvenes, que es el déficit de atención e hiperactividad. Usted es director general del proyecto DA y, por supuesto, experto universitario en estos temas. Hoy vamos a hablar cómo afecta o se desarrolla o se detecta. Usted ya lo enfocará bien, las palabras adecuadas, porque muchas veces a lo mejor está mal decir cómo afecta. Bueno, pero cómo implica esta cuestión a los estudiantes. Muy buenos días. Y sobre todo que le diga al público qué es el déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Claro, bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un problema neurobiológico, sucede en el cerebro de las personas y le causa efecto negativo en cuanto a la capacidad para poder mantener la atención o bien la conducta.
Entonces, aunque es un problema de salud mental, donde con mayor frecuencia se empieza a notar es en la escuela. Por eso la importancia de la escuela y también la capacitación que deben de recibir los profesores para apoyar en la detección y acompañar también a la familia en este proceso. Claro. Los síntomas principales, que son 3, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, se empiezan a ver en 2 carriles, por así decir. La inatención va a presentar problemas de aprendizaje y la hiperactividad y la impulsividad lo que va a presentar es problemas de conducta. Okay. Es más frecuente el trastorno por déficit de atención y hiperactividad en varones que en mujeres. De 3 a 5 niños hay una niña que lo tienen y los niños presentan más hiperactividad e impulsividad y las niñas pueden presentar más inatención. Esto es importante porque un profesor en una escuela puede ser que una niña muy inatenta, pero como no le da lata en el salón de clases, la pasa por alto y no la toma en cuenta y tal vez no ayuda en la detección. Pero un niño que es completamente disruptivo, que habla mucho, brinca, salta y mete en problemas, es hasta un poco desafiante, ¿no? Sí. En ese sentido, entonces el profesor va a empezar a llamar constantemente a sus padres para decirle, usted no está educando bien a su hijo, no le pone límites, etcétera, ¿no? Y empieza el conflicto también de la relación escuela-padres de familia, porque sabemos que ahí a veces hay hilos que son muy frágiles en la relación. Claro. Aquí lo que es importante reconocer es que, bueno, es un problema de salud mental y aunque pues nos da a veces temor por el desconocimiento de lo que se trata de un problema de salud mental, hay muchas posibilidades de atenderlo, hay muchas posibilidades de que la gente pueda salir adelante sin ningún problema. El problema en el cerebro es que no hay una adecuada conexión de las neuronas, ¿no? Como por ejemplo tú, Omar, usas anteojos. Yo no sé si tu ojo, tu estructura de ojo tiene un problema. No sé si es el nervio óptico que conduce el impulso hacia el cerebro. O no sé si lo que tienes es un problema neurológico, o sea que tu cerebro no traduce lo que llega del ojo a través del nervio para poder ver. Lo que sí sé es que necesitas anteojos para tener un mismo desempeño. Claro. Si tú los hubieras necesitado de niño en la escuela y no te ponen los anteojos, no hubieras aprendido. Y seguramente tu comportamiento hubiera sido diferente. Un profesor que es sensible a pensar que probablemente puede tener el niño el TDA y avisarlo a sus padres y los padres seguir los caminos adecuados para la detección, le van a dar como esos anteojos para poder facilitar su aprendizaje, habilidades de desarrollo social, etcétera. Sí. Y por eso es importante la escuela en este sentido. Doctor, le voy a hacer una pregunta, pero con muchas aristas, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, hay una moda ya de estos asuntos del déficit de atención. Por otro lado, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, un niño que muchas veces tiene una capacidad intelectual muy alta, se aburre en clases y por lo mismo que se aburre, se dispersa o hace travesuras? Claro. Y cómo los padres deben de enfrentar cuando alguien le dice, mira, tu hijo tiene ese tipo de problemas y tienes que acudir a un especialista. Bueno, la respuesta a la primera pregunta es, este trastorno tiene una larga historia. Desde 1863 se publicó en el primer Journal de Medicina el primer artículo científico que lo narraba, solo que no se llamaba como ahora lo conocemos. De 1863 a la fecha fue cambiando de diferentes nombres conforme la ciencia fue avanzando en el conocimiento. Desde 1980 se denomina trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una capacidad mental que se llama atención, que te permite seleccionar un estímulo, planear sobre ese estímulo, organizar lo que quieres hacer, ejecutar lo que planeaste y evaluarlo, ¿no? Como ahorita este lugar tiene demasiados estímulos y es una habilidad que ustedes han ido desarrollando, el poder concentrarse en uno solo a pesar de tener tantos estímulos. Eso se puede hacer gracias a la atención. Ahora, cuando este proceso mental falla, porque no se está conectando adecuadamente el cerebro, entonces es que puede presentar inatención, o sea, te distraes con todo, o bien hiperactividad e impulsividad. ¿Por qué? Porque todo te empieza a llamar la atención y tu cerebro es inquieto, quiere saber. En este sentido, lo que preguntabas también de, bueno, ¿en qué diferencia hay alguien que es muy inquieto de alguien que puede tener el trastorno? Es la intensidad de esta inquietud, que debe ser muy exagerada, que se distingue del resto de los demás alumnos o de los demás compañeros de la edad, que perdura en el tiempo, o sea, durante más de 6 meses, que lo mete en problemas, que no se explica por otra razón, por ejemplo, que si está enfermo, que si acaba de nacer un nuevo hermanito y entonces le cambió el entorno familiar, se están divorciando los papás, etcétera, situaciones psicológicas que pudieran afectar, y también que es notorio en todos los ambientes. Como decimos vulgarmente, bueno, pues el que es perico donde quieres verlo, se distingue, ¿no? Entonces, esto es muy importante de reconocer porque
el niño, bueno, va a tener esa distinción. Ahora, un docente, por ejemplo, en la escuela, un profesor en la escuela que no tiene una buena estructura didáctica, que no tiene también como un buen acompañamiento de los alumnos, puede provocar síntomas de TDA. ¿Por qué? Porque efectivamente el niño va a ser muy inquieto. Si me está aburriendo tu clase, pues yo voy a ver qué hago, ¿no? ¿Por qué? Porque la inquietud es esa. Pero el problema está en que a pesar de tener estructura, a pesar de que estés cerca del niño, de que inclusive las tareas o las actividades estén bien secuenciadas, que haya una buena instrucción y todo, el niño mantiene el comportamiento, entonces te prende los focos de alerta, ¿no? Y normalmente lo que se hace en este sentido es, paso 1, informar a los padres, darles psicoeducación a los papás, o sea, que sepan qué es el trastorno por déficit de atención, con quién acudir, por qué acudir. En caso de que se llegara a contemplar el tratamiento farmacológico, informarse de acuerdo a lo que le diga el médico para poder tomar una decisión. El segundo paso es la terapia psicológica, que también apoya en mucho a estos niños. Las adecuaciones en el aula, capacitación para el docente. Y finalmente, si estas cosas no han logrado resolver el problema en un plazo de 2 o 3 meses, considerar incorporar el tratamiento farmacológico. Pero no todos los casos se deben de medicar. Pero no hay que tenerle miedo a medicar. O sea, también esa es una realidad. Hay gente que no puede funcionar si no recibe tratamiento farmacológico. ¿Usted tiene algún teléfono para que la gente pueda de alguna forma poder asesorarse? Sí, por supuesto. En el proyecto DA el teléfono es el 5339-5065 en la Ciudad de México. Y tenemos una página de internet que tiene mucha más información, que es www.cerebrofeliz.org. Perfecto. Doctor, una cosa importantísima que se nos estaba pasando. Decirle al auditorio también que el déficit de atención e hiperactividad puede conducir a problemas de adicciones. Así es, cada vez tenemos más evidencia científica de que un trastorno por déficit de atención eleva la vulnerabilidad para que de adultos tengan consumo de sustancias, principalmente alcohol y marihuana. ¿Cuál es la edad idónea para poder identificar estos cuadros? Normalmente el diagnóstico se hace a partir de los 6 años. Y por eso la escuela es importante, porque justamente es donde entran a un entorno un poco más estructurado y ayuda mucho la opinión del docente para poderlo diagnosticar. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, a ustedes muchas gracias. Muy buen día. Gracias por estar aquí. Bueno, pues estudiantes del Politécnico diseñaron un prototipo para clasificar mangos, tortillas y aguacates y medir el grado de madurez y calidad. El aguacate, el mango y la tortilla son alimentos emblemáticos de nuestro país. De aguacate, el llamado oro verde, México genera más del 80% de la producción mundial, es decir, más de 1.336.000 toneladas al año. En el caso del mango, comercializa un poco más de 312.000 toneladas en 12 meses y de tortillas se producen alrededor de 18.2 millones de toneladas anuales. La calidad es imprescindible para quienes desean exportar estos productos y por ello estudiantes de Inteligencia Artificial del Politécnico Nacional diseñaron un prototipo para clasificar mangos, tortillas y aguacates y medir el grado de madurez y calidad. El método, un sistema fotográfico. Nosotros somos capaces de clasificar haciendo análisis de los píxeles, de las regiones oscuras y las regiones claras, para determinar, por ejemplo, el grado de madurez que puede tener, la cantidad de daño que puede tener el fruto, y este daño se ve como píxeles más oscuros o incluso este grado de madurez como píxeles verdes. Este modelo consta de una banda sin fin y en la parte superior se colocan cámaras e iluminación específica conformada por LEDs, que al momento de pasar los productos se les toma una fotografía desde arriba, después unas pequeñas puertas giran el producto para tener la visión del otro lado y cubrir el 98% de la superficie. Y en tiempo real ya es capaz la computadora de decir, pues este fruto es de clase 1, ¿no? Es de primera para exportación, que generalmente es la que tiene las características más estrictas, ¿no? Y entonces tiene un actuador que es una pequeña salida, una charolita que lo manda para la cesta 1, para la de en medio y la tercera clase. Nosotros estamos manejando 3 clases. Ya está en proceso de patente con la finalidad que productores mexicanos reduzcan pérdidas en estos productos. Nosotros lo hicimos pensando en estas normas sociedades mexicanas de exportación, pero bueno, de alguna manera también nos sirve a nosotros. Supongamos que el producto nacional que se queda aquí,
de todas maneras pues se decide, no sé, si se va a ir a una tienda departamental todavía, se va a la central de abastos o en la misma central, ¿no? A ver, estos pues te los voy a dar a precio normal o estos te los voy a dejar más barato. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. El presidente Enrique Peña Nieto recibió al actor Leonardo DiCaprio en Los Pinos. Junto con el empresario mexicano Carlos Slim, firmaron un convenio para proteger a la vaquita marina que habita en el Golfo de California. El PRI sesionará hoy para expulsar a Roberto Borge. Fue detenido Luis N., uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Maximino Rodríguez el pasado 14 de abril. En el mundo, el exdirector del FBI, James Comey, comparecerá ante el Senado por la trama rusa. Corea del Norte vuelve a lanzar misiles en el mar de Japón. Más adelante, entre más de 18.300 aspirantes, la NASA eligió a 12 que ahora forman la nueva generación de astronautas 2017. Y en los deportes, Golden State derrotó a Cleveland y está a un juego de coronarse campeón en la NBA. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, buenos días. Muy buenos días, Pati, muy buenos días, Omar, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Y bueno, ya hemos discutido ampliamente aquí lo que ha sucedido después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidiera retirar a este país del Acuerdo Climático de París. Pues ha sucedido mucho a través de las redes sociales, en el ámbito de la ciencia, pero también con los líderes del mundo. Sobre todo, Europa ha tratado de tomar el liderazgo, encabezados por supuesto, Angela Merkel y Emmanuel Macron, para pues tomar la iniciativa y seguir con estos acuerdos y poder lograr los objetivos que se pactaron en el pues Acuerdo de París, en la COP21. Y por esto, los oficiales de la Unión Europea han decidido de plano saltarse a la Casa Blanca y ir a negociar directamente con los gobernadores, con los alcaldes de las ciudades y con los CEOs de las grandes compañías tecnológicas. Esto incluye algo que se llama la Alianza Climática. Y bueno, la Unión Europea incluso ha hecho un acuerdo con China para asegurarse de que se continúe con el Fondo del Cambio Climático, el Fondo Verde, porque también Estados Unidos ha declarado que se retiraría de este Fondo Verde o por lo menos haría contribuciones mucho menores. Y bueno, China y la Unión Europea han decidido que van a mantener este fondo y que van a estar pagando para el 2020 algo así como $100,000 millones al año en este fondo para poder ayudar a los países pobres a cumplir con los objetivos de la COP21. Y los gobernadores de los Estados Unidos, de California, Jerry Brown, de Nueva York, Andrew Cuomo, y de Washington, Jane Inslee, han decidido también pues liderar algo que se llama la Alianza Climática. Esto es pues ir a convencer a los gobernadores y a los alcaldes de otras ciudades de Estados Unidos que sigan apegados a los acuerdos del cambio climático, y también van a tratar de convencer por supuesto a los CEOs de varias empresas, cosa que seguramente no les costará trabajo. Ya empresas como Microsoft han declarado que van a seguir tratando de apegarse a los objetivos del tratado, el acuerdo del cambio climático. Así que bueno, pues ahí está esta decisión. La Unión Europea decide saltarse definitivamente a la Casa Blanca, saltarse a Donald Trump y empezar a hacer los acuerdos directamente con otros grandes actores y tomadores de decisiones, tanto en la ciencia y en la tecnología, pero también en la política. Ya veremos cómo sigue esta situación. Y bueno, vámonos ahora con más noticias sobre ciencia, y es que en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Planetario Hayden de Nueva York, el científico, el que es considerado una de las más grandes mentes de nuestro siglo, Stephen Hawking, anunció a los ganadores 2017 de la medalla que reconoce el mérito de la ciencia popular a nivel internacional.
y que lleva su nombre, Ciencia Popular, es decir, divulgación de la ciencia. Los ganadores serán conmemorados en el marco del festival Starmus 4, que celebra la ciencia y las artes y que se realizará el próximo del 18 al 23 de junio en Trondheim, en Noruega. La medalla Stephen Hawking es un reconocimiento anual que se entrega a los comunicadores de ciencia y que se divide en diversas categorías, tales como escritores, compositores, músicos, productores, actores y artistas. Todos ellos, por supuesto, haciendo algo en favor de la ciencia. Este 2017 por primera vez figura un astrofísico americano. Él es nada más y nada menos que Neil deGrasse Tyson y fue elegido por su talento para promover la ciencia a través de contenidos televisivos y de libros. Él fue el conductor de la versión nueva de la famosa serie Cosmos. En la categoría de música, la medalla será para Jean-Michel Jarre, de origen francés, que hace música electrónica que está inspirada en el espacio, la ciencia ficción y la tecnología. En la categoría de hospitalidad se encuentran los productores de la serie The Big Bang Theory o la teoría del Big Bang, quienes agradecieron este premio a través de Twitter. Así que pues ahí está, desde el ámbito también del arte, del entretenimiento, se puede impulsar para que la gente conozca más la ciencia. Y bueno, vámonos ahora hasta el espacio, porque de entre más de 18.300 aspirantes, la NASA eligió a los 12 que ahora forman la nueva generación de astronautas 2017. La agencia espacial comentó que la respuesta a la convocatoria ha sido sorprendente, pues se recibieron más del doble de demandas que en 1978. Así es como ha crecido esta industria. Y para compartir el momento, se realizó una transmisión en vivo, por supuesto, desde el Centro Espacial Johnson en Houston, desde donde ayer platicamos con el jefe de imágenes de la Estación Espacial Internacional. El grupo, que se integra por 7 hombres y 5 mujeres, será sometido a 2 años de arduo entrenamiento para que posteriormente puedan colaborar en misiones a la Estación Espacial Internacional, a viajes a la Luna o contribuir en la exploración a Marte a bordo de la nave espacial Orión de la NASA, que pretende llevar seres humanos a Marte para el 2030. Por el momento, los 12 seleccionados serán llamados bajo el seudónimo Askans y se considerarán oficialmente astronautas una vez que concluyan la etapa de entrenamiento. El grupo cuenta con diversas profesiones. Hay muchas profesiones que pueden ser astronautas. Hay científicos, médicos, un ingeniero de SpaceX, un piloto que ya formaba parte de la NASA, pero también hay sociólogos, también hay economistas. Y para conocer más detalles de los candidatos se puede ingresar a la página web de la NASA, por supuesto, y a las redes sociales, donde ellos están compartiendo los perfiles de estos 12 nuevos astronautas. Vamos a ver un fragmento de lo que se dijo durante esta conferencia, que duró alrededor de 2 horas. Hoy estamos haciendo historia una vez más. Detrás de mí están 12 hombres y mujeres que ya han subido a las alturas con sus tremendas carreras. La clase más nueva de astronautas americanos. Yo sé por cada uno de ustedes, los que están reunidos aquí y los que miran, levantan sus brazos y los llevan a este momento extraordinario en su vida. Pensar que todo lo que han logrado es lo que tantos americanos han soñado y que seguirán soñando para las generaciones venideras. Pues ahí tuvimos las palabras de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, quien estuvo presente en esta ceremonia de la NASA y quien pues recordó el discurso del presidente Donald Trump, diciendo que en esta administración van a desvelar los misterios del espacio y que volverán a hacer América grande también en el sector espacial. Así que bueno, ahí está cómo Trump está manejando también el sector espacial. Esta es la información hoy, que tengan excelente jueves. Por cierto, se acaba de anunciar que el premio Princesa de Asturias para la literatura fue para el poeta polaco Adam Zasuecki. Vámonos a otra información de la cultura. Nuevos vestigios de la antigua México Tenochtitlán salieron a la luz en el centro histórico de la Ciudad de México. En el predio de Guatemala 16, ubicado a espaldas de la Catedral Metropolitana, se hallaron los restos del templo de Eecatl, dios mexica del viento, y el juego de pelota de México Tenochtitlan. Todos estos hallazgos nos vienen a enriquecer ampliamente, ¿verdad?, el dato arqueológico combinado con el dato histórico, las crónicas, de saber a ciencia cierta cómo eran estos
edificios, cómo se conformaba la parte ceremonial de Tenochtitlan. Con más de 500 años de antigüedad, el templo de Éecatl, divinidad que con sus vientos benignos barría los cielos y atraía la lluvia, tenía una estructura rectangular de 34 a 36 metros. En su parte posterior, la edificación tenía adosados 2 cuerpos circulares. Y cronológicamente, el edificio en su parte principal que estamos observando corresponde al gobierno del Tlatoani Ahuizotl, que él va a gobernar los destinos de Tenochtitlan entre 1486 y 1502. A unos metros del templo de Éecatl se detectó la cancha de juego de pelota de la urbe mexica, la cual está alineada al adoratorio del dios guerrero Huitzilopochtli. En este sitio se halló una ofrenda ritual conformada por varios grupos de cervicales humanas que correspondían a una treintena de individuos. Se trata de 32 conjuntos de cervicales, de cuellos, ¿no?, que fueron seguramente sacrificados o decapitados en el juego de pelota. Y hay una relación ahí prácticamente directa con el juego de pelota. Este conjunto de hallazgos es fruto del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor, que desde hace 25 años rescata y protege los vestigios del recinto sagrado de México, Tenochtitlan. Gracias a importantes hallazgos arqueológicos, podemos entender mejor a los antiguos pobladores de esta región. Estos descubrimientos se han realizado al amparo de la política cultural del Gobierno de la República. Es un nuevo acercamiento al esplendor de la ciudad prehispánica de Tenochtitlan, gracias al trabajo de los investigadores de Lina y su compromiso por salvaguardar el patrimonio arqueológico de nuestro país. Una vez que concluyan los trabajos de exploración y conservación, se erigirá un museo de sitio en el predio de Guatemala 16, que abrirá al público próximamente. Para México al Día, Rufino Enríquez González. El Festival Internacional de Santa Lucía celebrará su 10º aniversario con más de 150 eventos que se realizarán del 20 de septiembre al 8 de octubre en Nuevo León. Este año el eje temático del encuentro cultural y artístico será una ola de amor por el planeta a fin de crear conciencia de la inminente necesidad de cuidar la madre tierra. Los espectáculos de música, teatro, danza, ópera, exposiciones, circo y literatura serán totalmente gratis. La compositora mexicana Hilda Paredes fue homenajeada por sus 60 años de vida con un concierto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Radicada en Londres desde finales de los años 70, Paredes fue reconocida por su trayectoria dentro de la música, la docencia y la investigación. El recital estuvo a cargo del ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, dirigido por su titular José Luis Castillo y el violinista Irving Arditi. El lugar donde se celebró el Festival de Música Woodstock en 1969 entró en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. Se trata del Bethel Woods Center for the Arts, ubicado a 144 kilómetros al norte de Nueva York. Woodstock unió el arte y la música al tiempo que cambió el panorama cultural y político de Estados Unidos, según dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al dar a conocer este nombramiento. La periodista mexicana Guadalupe Lizárraga presentó en colaboración con la editorial Casafuerte su más reciente libro que lleva por nombre Desaparecidas de la Morgue, el cual es producto de una investigación de carácter periodístico que relata la trágica realidad que viven cientos de familias en Ciudad Juárez desde hace años al ser víctimas de desapariciones de mujeres. Esta investigación sobre los feminicidios en Ciudad Juárez da cuenta de la corrupción en todos los niveles de los responsables en investigar estos crímenes. Y quise contarlo de una manera literaria, sin faltar a la verdad, para llegar de otra forma a la conciencia de la gente que ya es indiferente a la rutina de las notas de prensa, que ya es indiferente a la impunidad de estos crímenes y a la caída de México. De acuerdo con la autora, esta es solo una de las muchas investigaciones que se ha realizado sobre el tema y que ha permitido
desentrañar este terrible crimen al norte de nuestro país. Desaparecidas de la morgue es un espécimen de periodismo de investigación, tenaz y contumaz, que, como dice Guadalupe, generó del 29 de noviembre de 2011 al 11 de marzo de 2014 para Los Ángeles Press 57 reportajes y notas informativas sobre el tema, más de 30 videos y una decena de audios para la radio. Y ahora lo invito a conocer Jalpa de Cánovas, en Guanajuato, pueblo mágico de nuestro país. Jalpa de Cánovas es un pequeño pueblo mágico ubicado en la ciudad Purísima del Rincón, en el estado de Guanajuato. Con apenas 800 habitantes, es el lugar idóneo para el descanso. Su tranquilidad permite al visitante desconectarse del ajetreo de las grandes ciudades. El corazón de este lugar es su pequeña plaza. Alrededor de ella se pueden visitar todas las zonas emblemáticas como la ex hacienda de Jalpa. Esta construcción perteneció al empresario ferrocarrilero Óscar Braniff, personaje destacado durante el Porfiriato. En esa época, la hacienda era una de las más importantes productoras de granos en el país. Actualmente, guarda pasajes y objetos memorables como el primer refrigerador eléctrico que llegó a México. Para conocer más de la historia de este pueblo mágico, es necesario visitar el Museo Luis Cabrera, que guarda piezas como el molino de granos, instrumentos de labranza o fotografías que relatan el origen del pueblo. Otro inmueble ubicado en el centro es el Templo del Señor de la Misericordia. Con estilo arquitectónico neogótico alemán, el edificio es uno de los más representativos y forma parte del patrimonio cultural de la nación. En Jalpa de Cánovas se puede disfrutar de majestuosos paisajes, admirar la arquitectura antigua, pero no se puede conocer este lugar sin degustar sus variados platillos típicos. El exquisito mole de nuez, las manitas de cerdo entomatadas o el típico caldo de zorra, hecho a base de choconostle y chile guajillo. Para terminar, con el característico ate o licor artesanal de membrillo, cultivado en la zona. Pero si de actividad se trata, a 30 minutos del centro se encuentra el Parque de Aventura Cañada de Negros. Aquí se realiza paseo en kayak, cabalgatas o tirolesa. Para cerrar la visita a Jalpa de Cánovas, se recomienda hacer un recorrido por el acueducto, desde el que se disfruta la vista de nogales, fresnos, sauces, las presas y los arcos. La visita a Jalpa resulta una sorpresa. Es un lugar para salir de la rutina. Hermosos pueblos que hay en nuestro país. Vamos ahora al día con la moda. Jimena Cardona ya está lista. Buenos días, bienvenidos al Día con la Moda. Soy Jimena Cardona y hoy voy a hablarles de una tendencia social que impactó a toda una generación y que se manifestó a través de la moda, el movimiento hippie. En los años 60 el mundo cambiaba rápidamente y justo en el corazón de San Francisco, en Estados Unidos, nació este movimiento cultural, libertario y pacifista que tenía un estilo muy definido y que fue conocido como hippie. Una de sus principales características era la vinculación con la naturaleza, por lo que usaban textiles artesanales, naturales y ecológicos para suéteres, abrigos, sandalias, bolsos y gorros. Dentro de la vestimenta hippie no había muchas diferencias entre los sexos. Los colores por lo general eran brillantes y alegres, demostrando el espíritu optimista y pacifista de los jóvenes. La ropa holgada, los zapatos de plataforma y el pelo se usaba largo, tanto para hombres como para mujeres. El ícono del hombre hippie solía tener el pelo y la barba notablemente más largos que lo considerado decente en la época.
Esto como una forma de romper con los patrones sociales existentes. Los pantalones de corte recto con bota ancha eran un perfecto estilo de este tipo de moda. Las mujeres usaban vestidos o faldas largas hasta los pies, con estampados coloridos y de telas suaves que permiten el movimiento. También apareció la tendencia de no llevar brasier para demostrar igualdad y liberación femenina. Entre los accesorios preferidos de los hippies se encuentran los lentes grandes, cintas para el pelo, collares largos, pulseras gruesas y estampados variados, también grandes bolsos. Los hippies defendían el amor libre y abrieron vías para la tolerancia y el respeto a la homosexualidad y las relaciones interraciales. Esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue Al Día con la Moda. Yo soy Jimena Cardona. ¿Y tú y yo? Nos vemos la próxima semana. Vamos ahora a nuestro resumen. Destaca el presidente Enrique Peña Nieto la generación de empleos en lo que va de su administración. Leonardo DiCaprio y el presidente Enrique Peña Nieto firman memorándum para rescatar a la vaquita marina. Entrega el gobierno mexicano a Guatemala la solicitud formal de extradición de Javier Duarte. A su llegada a nuestro país enfrentará 7 delitos. El PRI sesionará hoy para expulsar a Roberto Borge. El PAN anuncia que impugnará las elecciones en Coahuila, mientras que en el Estado de México revisarán 17% de los paquetes electorales. En entrevista para México al Día, el doctor Juan Carlos Pérez Castro, director general del proyecto DA, nos habló de cómo afecta el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la escuela. Los síntomas principales, que son 3, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, se empiezan a ver en 2 carriles, por así decir. La inatención va a presentar problemas de aprendizaje y la hiperactividad y la impulsividad lo que va a presentar es problemas de conducta. En Reino Unido se realizan elecciones para elegir al primer ministro. Hallan un templo al dios del viento y una cancha de juego de pelota en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana. Y en los deportes, Juan Carlos Osorio anuncia la convocatoria para la Copa Oro. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer informarles. Tenemos toda la información mañana. Cerramos semana, mañana viernes, 6:30. Por fortuna. Bueno, pues este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela excelente. Hasta luego. The lyrics and me spit me say my must can defend. Boom, what da da ding, da 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 ding. Them fi know I say me rougher than them. From a little and I grow, I'm on a come on a poppy. I love we been selecting your love sound system. Brigadier the general, the principal, a chaplain. Esto es México al Día.